torno de esta iniciativa vamos a tomar contacto con el diputado de la UDI, Jorge Alessandri, para conocer también reacciones a esta propuesta. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, Viviana. Muchas gracias por el contacto. Diputado, ¿usted le ve algún riesgo a esta propuesta de modificar los quórum y que sea la propia convención la que pueda, antes obviamente de empezar a ver las temáticas de fondo, acordar con qué quórum se aprueba? Primero, hacer un poco de historia. El Partido Comunista que plantea hoy día esta solución, primero, hace un año atrás, el 15 de noviembre, no estaba arriba del acuerdo, no estuvo sentado en la mesa que llegó a ese acuerdo político. Una vez que llegamos a ese acuerdo político, con la gran mayoría de los partidos, desde la UDI hasta Gabriel Boric, el Partido Comunista lo criticó. Avanzando el tiempo, partió el plebiscito, el rechazo, el apruebo. Cuando vieron que el apruebo era abrumador, intentaron subirse a esta mayoría, un poco diciendo que ellos habían provocado este acuerdo que siempre habían rechazado. Y ahora que la ciudadanía aprobó un calendario, una forma de cambiar nuestra Constitución, evidentemente quieren cambiar las reglas del juego, hacer el papel de irreverente, ir contra lo que la ciudadanía aprobó por un 80%. Y esto de los quórums más altos no es un invento de esta Constitución, no es antojadizo. Las constituciones son las llamadas a darle estabilidad a los países. Por lo tanto, tienen estos quórums mayoritarios para que no dependa de la mayoría de cada 4 años de cómo darle un marco normativo al país. Y esto ocurre en la mayoría de los países, especialmente en los países más estables, que tienen estos quórums especiales en las constituciones, porque las constituciones son llamadas a ser más largas que los gobiernos y más largas que las mayorías. Por tanto, el Partido Comunista está diciendo con esto que no cree en la democracia, que no cree en el acuerdo mayoritario y que no cree en lo que acordamos recién hace algunos meses atrás. Diputado, pero más allá de que esto lo está impulsando la diputada Camila Vallejo, que efectivamente es del Partido Comunista, también hay otras fuerzas políticas que están, por lo menos con algunas parlamentarias, respaldándolo. Alejandra Sepúlveda, Maya Fernández, Cristina Girardi, del PS, del PPD. Entonces, no es solo una propuesta del PC. Sí, a mí me parece mal por las dos cosas que le mencionaba. Primero, de fondo, porque el 80% de los chilenos votó por un calendario y por una forma de cambiar nuestra Constitución. Y usted no puede, a 3 semanas de eso, empezar a cambiarle las reglas del juego. Y después, en el tema de fondo, si toda nuestra Constitución va a ser modificable por mayoría simple, vamos a tener que refundar Chile cada 4 años. Cada vez que salga un nuevo presidente de una nueva coalición, va a poder cambiar todas las bases de la institucionalidad, la separación de poderes, la forma como los ciudadanos nos relacionamos con el Estado. ¿Por qué si se aprueba por mayoría simple ocurriría eso? Porque usted termina dependiendo de la mayoría circunstancial del gobierno de turno y del parlamento de turno. Mire usted lo que está pasando en Perú, que existe una cámara y que han podido ellos votar a un presidente un día lunes, después votar a otro presidente un día miércoles, después el viernes están viendo si votan a un tercer presidente. Por lo tanto, esto de que exista en Chile un sistema bicameral, esto de que el mismo Senado esté fuera del ciclo político, porque el Senado se renueva por mitades, más los quórum, son justamente medidas para que la política sea de largo plazo y no dependa de la mayoría de turno, ya sea en el legislativo o en el Ejecutivo. Los países no se refundan cada 4 años, por lo tanto... Claro, pero la mayoría simple para aprobar la Constitución, la redacción de ella, no necesariamente implica que vaya a cambiarse con cada gobierno que asume en el poder. Pero usted deja abierta la puerta y creo que el mandato que nos han dado los chilenos es a cierta modificación a través de una asamblea constituyente que se elige el 11 de abril, que tiene ciertas reglas, que vota al final también su contenido y después hay un plebiscito de salida. Me parece que en la mitad del proceso empezar a ponerle enmiendas, y me parece mal también la que quiere sumarle 23 escaños. Si nosotros ya hablamos de 155, sumarle 23 escaños, más allá de lo legítimo que puede ser darle representación a los pueblos originarios, ahora cambiar los quórums de los 2/3, evidentemente son palos que se le van metiendo a la rueda. Y esta rueda es tan importante para los próximos 50 años de nuestro país que yo la dejaría tal como está, tal como el 80% de los chilenos la aprobó y no le metería más palos
a la rueda. Diputado, ¿qué le garantizan a usted los 2/3? Porque también escuchamos, por ejemplo, las declaraciones que hacía la diputada Alejandra Sepúlveda, que decía que finalmente los 2/3 han sido el amarre con la constitución que tenemos actualmente para aprobar temas, sobre todo los que requieren quórum tan alto. Pero además hay ciertas dudas, si bien esto garantiza el ponerse de acuerdo, el que exista obviamente un número entre los convencionales que estén en pos de esa idea, que esto pueda demorar, que esto se pueda entrampar, que esto pueda ser difícil. Entonces, ¿puede haber también aquí una necesidad de querer simplificar el proceso o en eso usted también ve ciertos riesgos? Las constituciones tienen que ser un marco normativo general, la base de todas las otras leyes. También se le llama la casa de todos. Y evidentemente para eso tiene que ser lo más neutra posible. Tiene que establecer la separación de poderes, los derechos de los ciudadanos. Y al tener usted 2/3, obliga a las distintas fuerzas políticas a hacer una constitución neutra políticamente y una constitución que te obliga a llegar a acuerdos en distintos temas, en los derechos, en el derecho a la salud, en el derecho a la vivienda, en la protección que tenemos los ciudadanos frente al Estado enorme. Por eso lo dividimos en 3 poderes y hablamos de la separación del Estado. Entonces, los 2/3 pienso que te obligan a llegar a un acuerdo por una parte, a sentarte a la mesa, y te obligan también a una constitución neutra que deje una mayoría muy amplia, muy grande, contenta. Y esas son las constituciones que duran. Y los países que tienen constituciones que duran son países que pueden proyectarse y pueden crecer a largo plazo. Para finalizar, ya que usted tocó el tema de los escaños reservados, que sigue siendo un punto todavía en el cual no hay acuerdo, sobre todo en el número, en la cantidad y si deben ser adicionales o no. ¿Está la posibilidad que pronto esto ya logre un cierto acuerdo y qué complicaciones hay en la incorporación? Porque escuchaba, por ejemplo, y leí una entrevista del senador Francisco Huenchumilla que decía, bueno, si finalmente mucho de lo que se vio en las calles, por ejemplo, era obviamente las banderas alusivas a los pueblos originarios, hay una demanda histórica que tiene que ver con que efectivamente exista una mayor representación. No solamente estamos hablando de la comunidad y del pueblo mapuche, sino que también de otros pueblos originarios. Entonces, podría ser una señal, obviamente, la incorporación con un número significativo. ¿Y en qué se ve la problemática por parte del oficialismo en que efectivamente esta ronde, por lo menos los 20 y tantos escaños, que es lo que entiendo que está ahí en disputa en este momento? Sí, esto está en el Senado. Hay varias discusiones, primero de los escaños, si se suman a los 155 y quedamos en 170 y tanto, o si se meten adentro. Después en el padrón, si usted va a poder autoidentificarse cuando llegue a votar a su mesa y decir yo voto en el padrón indígena o voto en el padrón antiguo, digamos, o si va a ser el padrón de la CONADI el que te va a identificar para votar en una u otra. Yo creo que son importantes las señales. Son muchos los gobiernos del mundo, las constituciones del mundo que han dado asientos a los pueblos originarios. Yo creo que Chile tiene que ir hacia eso. Por un lado, el tema de sumarle asientos me molesta porque en el plebiscito se aprobó una convención constitucional de 155 miembros. Y después, evidentemente, creo que tienen que ser en proporción a la población. Si son el 10% de Chile, por ejemplo, no tendrían por qué tener escaños reservados del 20% los asientos. Y recuerde usted que no es para candidatos, sino que son asientos reservados, saque usted o no saque votos, un poco lo que pasó también con la paridad. Por lo tanto, ojalá no se le hiciera ningún cambio. Ahora sí creo que en nuestra próxima constitución va a estar el reconocimiento a los pueblos originarios. En nuestro próximo parlamento debiera también estar ciertos asientos reservados en relación con la población, como usted bien decía, de muchos pueblos originarios. La propuesta que está en el Senado incluso habla de asientos para los pueblos afrodescendientes y así muchos otros pueblos originarios. Creo que es un tema que hay que hablar, pero mientras menos cambios le hagamos a lo que aprobó la gente del plebiscito, mejor, creo yo. Diputado, le agradecemos el tiempo para abordar el tema.